como familia conozca a los profesionales que atienden al paciente. Y si nosotros no construimos y no retroalimentamos ese vínculo profesional y de familia, entonces, ¿cómo vamos a hacer que los procesos sean exitosos? Cuando yo no me sumerjo también en el proceso del paciente, porque yo como familia tengo una atención al mes tengo una atención, realmente al mes solo nos vemos una vez, ¿cierto? Pero ustedes tienen el conocimiento que tienen atención las 24/7, tienen la terapeuta a primera mano si de pronto existe una crisis, pero ustedes como familia tienen los procesos en esta terapia multifamiliar, ¿cierto? Y en la terapia de familia. Entonces, por eso, para nosotros es súper importante que las personas que en este momento se encuentran de manera virtual también empiecen a planificarse en empezar a asistir de manera presencial, porque la intención es ir acabando las sesiones virtuales. Eso se inició en medio de la pandemia, pero creo que ahora va a ser mucho más potente que las familias se vinculen al proceso y por ende el paciente también se vincula con mucha más profundidad al proceso. Entonces esto es como un aviso, pero también es un llamado a invitarlos, a que nos recojamos, a que las relaciones se nutran y esto fluya también de una manera participativa, porque a nosotros nos encanta que como familia ustedes puedan participar del proceso del paciente. Siempre son bienvenidos en esta casa. Entonces la intención es animarlos a que vengan. ¿Listo? Y porque finalmente, lo que tanto hemos dicho acá en las diferentes sesiones, y es que usuario, familia adherente, usuario trascendente. ¿Sí? Muchas veces son ustedes como red de apoyo los que los llevan a ese darse cuenta. Posiblemente todos los seres humanos estamos en un punto en el que tal vez ni siquiera observamos nuestras necesidades, que tal vez ni siquiera somos conscientes de nuestra situación, de nuestra enfermedad, de las herramientas que podemos adquirir para hacer las cosas diferentes. Pero son finalmente ustedes como red de apoyo los que les permiten a ellos darse cuenta. ¿Sí? Entonces, súper importante empezar a vincular desde lo presencial a las familias que sean más interesadas por este proceso, que saquen también ese espacio, porque finalmente, si bien esto les da una que otra herramienta frente a la dinámica familiar, también son muchas las herramientas a nivel personal. No, porque si ellos lo ven no comprometidos, entonces ellos se comprometen, porque Claro. no les exige a ellos, Claro. tienes que ir a... Pero bueno, ¿Y tú cuándo vas? Sí, inclusive a las familias que nos escuchan también, los pacientes en medio de la intervención familiar dicen, pero Dani, ¿yo qué voy a venir si mis papás tampoco vienen y no se enteran de la información? ¿Cierto? Porque es que yo cambio, sí, pero mis papás también necesitan generar cambios en la dinámica familiar. Entonces es importante asistir a esos espacios porque nos formamos también como padres, porque reconozcamos que no hay un manual que nos exija cómo ser padres perfectos, pero sí tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten construir herramientas para el hogar. ¿Sí? Vamos dando inicio entonces a la temática de hoy, que es inhibición y desborde emocional. ¿Qué conocen ustedes o qué saben ustedes del desborde y de la inhibición emocional? Desborde es como cuando las emociones no están como en equilibrio, sino que todo se va, se suelta. No hay como un proceso como, ¿cierto? Hay una palabra súper clave, desborde. Creo que todos las hemos escuchado en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. El desborde es cuando ya se desbordó, se pasó, ¿cierto? Y tiene algo mucho que ver. Muchas gracias por compartir. Tiene algo mucho que ver, claro que sí. Las personas que están en el medio virtual, ¿alguien tiene alguna idea de qué será inhibición o desborde emocional? Pues yo digo que inhibición emocional es cuando como no se expresan las emociones, como que que se guardan y el desborde ya sería lo contrario, o sea, como que se salen de mí, no las puedo controlar, como cuando, no sé, de pronto uno tiene un ataque de ira y dice, pues pucha, es que no fui capaz de controlarme. Listo, Sandra, muchas gracias. ¿Alguien más? Que el desborde no lo pueden controlar, escribe alguien.
pronto no sé si me tenga que ver de pronto con los temas de la ansiedad, que también digamos son muy similares a los que dice la compañera. Hay situaciones que uno de pronto se le salen de las manos y ya uno puede controlarlas, pues de pronto sea algo más como un tema de ansiedad. También Ujú. puede Sí, llegar. relacionado con eso. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué es la inhibición emocional? Como su expresión, como su definición lo dice, es la dificultad para identificar y expresar las emociones y sentimientos, ¿sí? Entonces es como un sobrecontrol que hacemos las personas frente a lo que estamos experimentando y frente a la expresión de esa experimentación, ¿sí? A veces muchos usuarios refieren, es que ni siquiera yo sé lo que siento, es que ni siquiera sé lo que me pasa. O sea, yo siento que hay malestar, pero no sé de dónde, no sé cómo, no sé si es tristeza, no sé si es frustración, no lo sé. ¿Sí? Ni siquiera logran identificarlo y mucho menos expresarlo. Quienes sí lo identifican, hay una dificultad en esta inhibición de expresarlo, ¿sí? Y esto como una posible estrategia de afrontamiento que aprendida, que muy posiblemente pudieron observar en casa. Entonces, por ejemplo, va la primera pregunta, ¿ustedes le expresan a sus hijos lo que sienten? Me repite, por favor. Ustedes expresan a sus hijos lo que sienten, se sientan con ellos a decirles, hoy estoy triste por esta situación, hoy me siento frustrada, me siento cansada, me siento agotado, estoy muy triste. Yo le expreso, hola, ¿puedo? Sí, Miriam, claro que sí. Yo expreso, siempre he expresado lo frustrada, lo harta, lo aburrida, lo decepcionada, pero la respuesta es, Dios proveerá. Entonces, nada, qué jartera. No es el hijo. Entonces, no, muy teso. Bueno, también mucha de esta inhibición va mediada de qué? De esa respuesta que yo recibo del contexto, ¿cierto? Cuando yo trato de validarme, cuando trato de expresar, y la persona que se supone que me acompaña en el proceso y que me contiene, minimiza eso. Entonces, finalmente, ¿yo para qué? Sí, ahí ya no hay forma es mejor callar ya, después de tanto hablar. Mejor no decir nada porque no hay una respuesta positiva, no hay nada positivo a favor. Entonces, mejor no se dice nada. Y Exacto. Entonces, que finalmente, cuando vamos a hablar si esta inhibición es patológica o no patológica, en algunas situaciones no es patológica, es simplemente una estrategia de afrontamiento que utiliza la persona para enfrentar las situaciones, ¿sí? Que esto ya lo vamos a profundizar mucho más adelante frente a los estilos de crianza y las herramientas que mamá y papá utilizan para educar a este niño, a esta niña, ¿sí? Que el futuro va a ser un adulto. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el niño empieza a observar, por ejemplo, hay algo que se llama la teoría de la mente, que va antes de la empatía, que es una capacidad que tenemos todos los seres humanos de identificar la tristeza, de identificar la frustración, de identificar. Entonces, yo veo que hoy llega mamá a mi casa y mamá llega cabizbaja, con un tono de voz bajo, llega con disminución motora, entonces lenta en los movimientos, casi no habla. Yo que empiezo a percibir, mamá está triste o mamá no está normal, ¿cierto? Entonces yo voy y le pregunto, mamá, ¿qué te sucede? No, mi amor, nada. No me pasa nada. Estoy súper feliz, sino que estoy un poquito cansada. El niño ya identificó tristeza y para el niño eso es claro. Pero entonces, ¿qué empieza a identificar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando experimento la emoción? Tengo tristeza, no pasa nada, estoy bien, estoy feliz. Eso es lo que el niño empieza a identificar que el entorno espera de él. Entonces, eso es lo que empieza a dar, ¿sí? Por eso ahí no es patológico, es simplemente aprendido, es adquirido frente a esas pautas de crianza, que tal vez no fueron infringidas, que más adelante lo vamos a ver, sino que fue observado. ¿Sí? Y ahí no es patológico, es simplemente una estrategia de afrontamiento supremamente disfuncional, porque eso genera mucho malestar. ¿Sí?
genera frustración, genera lucha e invalidación del sujeto por sus emociones. Entonces, el no tener derecho a sentir eso, el no poderlo expresar, el no poderlo comunicar, ¿sí? Ahí no es patológico. ¿Cuándo se vuelve patológico? Cuando esto genera una disfuncionalidad significativa en las diferentes esferas del ser humano. Ahí ya se vuelve patológico. De lo contrario, es solamente un estilo de afrontamiento. Es decir, cuando las esferas de interacción en el medio académico, en el medio de salud, en el medio familiar, en el medio educativo, se empiezan a ver distorsionadas a partir del comportamiento de la persona, porque la persona empieza a inhibir tanto sus emociones, es decir, a tener tanta dificultad a expresar que estoy temerosa de algo, que se empieza a desbordar su emoción y no sabe cómo manejarla ni cómo transitarla. Entonces llega al área académica y se aísla, ¿cierto? Llega al área familiar y es agresiva, ¿sí? Entonces, son también las formas como también se expresan esas emociones en medio de la inhibición o en medio del desborde emocional, ¿cierto? Entonces, algo muy puntual, ¿cómo se vuelve patológico? Cuando ya altera otras dinámicas relacionales, ¿cierto? Respuestas en una conversación de una persona con inhibición emocional. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? No expresa, no comunica, no ahonda. ¿Sí? Otra muy característica, desviar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Me encanta verte. Uno que empieza a identificar, no, está súper bien y le interesa yo cómo estoy. Y yo no ahondo en efectivamente cómo está. ¿Sí? Entonces ya es una herramienta en la que la persona empieza a identificar, me puedo ir por las ramas para no tener que afrontar eso que estoy sintiendo, ¿sí? Para poder continuar inhibiéndolo, que hace parte de ese modo de ser, ¿sí? O muy posiblemente sea fácilmente disfrazada, inclusive nosotros con nuestros hijos, ¿cierto? Pensamos que están estables, que están bien, pero de repente inmediatamente hay una crisis, se corta o pasa algo. Y es porque yo tengo que empezar también a formarme como padre y en empezar a identificar ciertas sintomatologías que me van a empezar a llamar la atención. Por decir, listo, mi hijo ingresa por un alto contenido en los juegos, en la utilización de los juegos virtuales. Empezó, redujo a 3 horas, pero mira, esta semana está jugando 5 horas. Ahí hay algo que me tiene que llamar la atención, y es que será que se está valiendo de la realidad, no quiere salir porque debe ser confrontado con alguna situación, no quiere hablar frente a la emoción que le pasa. Entonces yo tengo que empezar a tener mucho tacto frente a cómo estoy observando al paciente o al adolescente, al joven o al adulto, frente a esas cotidianidades que él realiza en su diario vivir, ¿cierto? Entonces, que yo haya aumentado de 3 horas de juego a 6 horas de juego, algo me tienen que decir esa conducta, ¿cierto? Entonces, ustedes son expertos también como padres en identificar eso de sus hijos, o de sus esposos, o de la persona que está como llevando el proceso, ¿cierto? Por ejemplo, también el aislamiento, que antes compartía mucho en el espacio y ya solamente permanece en la habitación, solamente permanece encerrado, ya quiere pasar muchísimo más tiempo en la calle que en casa. Y cuando yo lo abordo, hay una resistencia clara ¿a qué? A expresar, a comunicar eso que, por ejemplo, llevamos días sin hablar, llevamos días sin vernos, y hay una resistencia a narrar esos días, qué ha sucedido, qué ha pasado. No, va bien, no, va bien, no, pues es que ¿qué quiere que le cuente? No, es que todo igual, todo normal. Realmente todo igual, realmente todo normal, no hay cambios significativos en esos días. O muy posiblemente también nosotros empezamos a generar un concepto muy imaginario o muy confuso de que son adolescentes y que es normal. Entonces empezamos a naturalizar muchas conductas y empezamos a evadir y a naturalizar ese comportamiento. Es que hoy no quiere hablar, no, es que está la semana donde ella no quiere hablar, entonces se aísla, porque entonces empezamos también a acomodarnos en ese síntoma, nosotros también como padres, y pensamos que todo hace parte de la adolescencia y todo es muy natural. No, hay cosas que no son naturales dentro de la adolescencia, y son los excesos, ojo con eso. Es el exceso de la conducta, de la emoción, ¿cierto? Entonces es ahí cuando dice, a ver, hay que empezar a abordar, hay que empezar a confrontar, pero de una manera obviamente muy adecuada, ¿cierto? Porque una persona en medio de su inhibición
está inventada, o sea, ella no logra controlarse. Entonces hay que tener también mucho tacto en el acercamiento y en el acompañamiento en medio de la crisis. Rasgos destacados de una persona con inhibición afectiva. Experimentar mínimo placer, que es muy común y uno lo normaliza mucho. Entonces, uno pregunta en consulta, ¿a ti qué te genera placer? Bueno, no sé, nunca me había hecho esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué te genera bienestar? Una actividad física, una actividad específica, compartir con alguien. Bueno, no sé, no todo, como todo. Todo está bien, todo, pues, ¿sí? Conformistas, va muy ligado a ese mínimo placer. Y es que si está aquí, bien. Si está afuera, también. Si está arriba, bien. Si está abajo, bien. Entonces ahí empezamos a confundir muchísimo esa inhibición con autocontrol, ¿cierto? Entonces empezamos a decir, ay, no, es excelente hijo, yo no tengo ninguna queja. Yo donde lo ponga, está bien. No se irrita, no se molesta, no se Es confronta. juicioso, Exacto. es educado, Bien. no es grosero, ¿Sí? es caballero. Por ejemplo, el síndrome de la niña buena o el síndrome del niño bueno, que es ese niño que hace todo lo que mamá y papá espera, que no refuta, que no reclama, que se adapta. Entonces, que esta vez el niño identifica que hay una situación difícil en la casa y va y dice, no, mamá, no te preocupes, no hay regalo de niño Dios. No, yo entiendo. Un niño de 7 años no entiende esa situación. Un niño de 8 años no entiende esa situación. ¿Qué es lo que pasa? Que se empieza a acomodar a esas demandas del entorno, ¿sí? Supremamente conformista. Y esto obliga a ¿qué? Al penúltimo ítem, establecer vínculos desde la dependencia. ¿Por qué? Porque se acomodan. ¿Sí? Entonces hoy es mamá y papá y tengo 8 años y digo, mamá, no pasa nada si no el regalo de cumpleaños, no pasa nada si para mi hermanita hay y para mí no pasa, dáselo a ella, que el pedazo de carne que hay, para ella, ¿sí? Un niño no comprende eso, lo comprende el adulto, claro, ¿cierto? Desde la empatía, pero un niño no comprende esto. Entonces es el adulto que finalmente se acomoda a la demanda emocional de su pareja, ¿sí? Que permite que éste transgreda sus propios límites porque es a lo que está acostumbrado a actuar, ¿sí? Y por eso se establecen los vínculos desde la dependencia. Impulsividad relacionado a qué en específico, al desborde emocional, que ya lo vamos a hablar más adelante, que finalmente es la conclusión de la inhibición emocional, que es el desborde como respuesta. Porque se llega a reprimir tanto la emoción que llega un momento en que se desborda, ¿cierto? Porque el vaso de agua se llena, hasta un punto que literal se debe de regar el agua, se desborda la emoción, se desborda la situación, de tanta inhibición, de tanta represión, ¿cierto? De tanta frustración, de tanta angustia, en algún momento o sea, siempre la emoción tiene que salir por algún lado, siempre, y siempre llega el momento del desborde, cuando el desborde lleva de la manera correcta. Entonces, por eso anclado a la impulsividad, ¿listo? Les cuesta trabajo utilizar la imaginación, porque su capacidad va desde la adaptación, desde lo que hay, desde lo real, ¿sí? No van más allá, no perciben más allá de su realidad, no, porque esto es lo que hay, ¿sí? Plano. Establecen vínculos desde la dependencia, que ya lo expliqué, y dificultad para expresar afecto. Claramente, aunque lo pueden experimentar y aunque lo pueden sentir, no saben y no tienen las herramientas necesarias para expresarlo, para devolverlo, así como lo experimentan, lo expresan. No, porque así, como no expresan la tristeza, como no expresan la frustración, como no expresan el dolor, no expresan el afecto, el amor. Les causa dificultad, inclusive hasta recibir un abrazo. Hay personas que no reciben abrazos porque no saben dar abrazos, no saben llorar. Es más, no pueden llegar a su casa porque saben que no pueden llorar dentro del hogar. Piensen ustedes como papás, si ustedes dejan y permiten espacios para que sus hijos transiten su emoción, o se sienten frustrados o quieren llorar. Piensen como padres, ustedes han generado esos espacios en casa, de no interrumpir la intimidad en el dolor del otro, porque a veces nosotros también podemos acompañar desde el silencio, y yo creo que también es una buena estrategia, porque no siempre tenemos las palabras adecuadas para acompañar a esa persona, pero sí debemos de generar el espacio seguro y propicio para que esa persona pueda transitar la emoción. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la intención de que piense cada uno si usted permite que todos los miembros de su familia puedan generar un espacio seguro de manifestación, de expresión? Factores que influyen en la inhibición emocional. Primero, modelo de comunicación familiar, que ya lo vamos a profundizar más adelante, referente a qué, a esos estilos de crianza, ¿sí? Eso que les explicaba al inicio, yo que veo con mamá, yo que veo con papá, empiezo a identificar que mamá no está bien, que papá no está bien, que están transitando por una situación difícil, que están tristes, y ¿qué hacen? No, mi amor, todo bien, no pasa nada. También cuáles son las verbalizaciones que hacen, ¿cierto? Estás triste, pero ¿por qué estás triste si tú lo tienes todo? Yo no entiendo tú por qué estás triste. ¿Qué es lo que te genera malestar? ¿Qué es lo que te genera frustración? Tu mamá que te ha dado, tu papá que te ha dado absolutamente todo. Yo vivo para ti. ¿Qué es lo que te hace falta? Pues está experimentando tristeza. Además, porque es una acción también muy innata de nosotros los padres, cuando vemos a nuestro hijo llorar, como tratar de que no llore más, ¿cierto? Porque necesitamos es como inmediatamente como, bueno, ¿qué pasa? No llores, tranquilo, todo va a estar bien, ¿cierto? Tratar de calmar la emoción, pero lo estamos haciendo ahorita con estas investigaciones y con estos recursos. Los autores nos invitan a que escuchemos y a que dejemos y compartamos la emoción. Igual es algo muy, muy aprendido, es una tradición muy aprendida, ¿cierto? Entonces ahí ya la vamos a abordar. Las emociones buenas y malas, la sociedad también nos ha enseñado y tradicionalmente y culturalmente que hay emociones buenas de las cuales podemos hablar libremente, como la felicidad, la satisfacción, la alegría, ¿cierto? Que es fácil, ay, qué rico que estés alegre, qué excelente, felicitaciones, pero nos han enseñado que las emociones malas hay que hablarlas así, así. ¿Cómo así que está triste? ¿Qué le pasó? Porque empezamos a tener unos mitos frente a esas emociones que no se pueden hablar. Es más, a veces pensamos que uno no puede estar triste. Si lo tiene todo, pues que si yo tengo todo, pero pues es que a veces tengo que amanecer triste. Entonces, invalidamos también el hecho de hablar de esas emociones malas. Malas entre comillas, porque siguen siendo muy poderosas en medio de la supervivencia del ser humano. Es que sin el miedo nosotros no podemos vivir. Es más, nosotros somos animales por instinto. Y cuando un animal caza, él está alerta y temeroso que también sea presa. Entonces miren que la emoción parte también de algo innato del ser humano, no se puede eliminar, ¿cierto? Y por ende también es importante para la supervivencia humana. Si yo cruzo la calle y si yo no veo que los carros vienen porque temo ser atropellada, pues entonces yo paso y yo veo que no atropello. Es poderosa esa emoción, esa emoción me salva la vida, me puede salvar la vida. Y si yo no la converso, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente mi vida se ponga en peligro. ¿Sí? Miren lo importante que es hablar de la emoción. Además, ¿Será buena o será mala? Pues eso es como la novela enseñó a ver, pero realmente las emociones son maravillosas. Por eso es que nos distinguimos de los demás. ustedes conocen el jueguito chino de los dedos, que es un tubito que se juega así para la ansiedad, que a veces se maneja para la ansiedad. ¿Lo conocen? No, que es como un resortico, ¿no? ¿Cómo funciona ese jueguito? Cuando yo alejo el tubito aprieta los dedos, pero cuando yo uno los dedos, el tubito se abre y permite que yo saque mis dedos. Exactamente así se vive una emoción, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo les digo a ustedes tristeza? ¿Qué es lo que pasa cuando yo les digo a ustedes frustración, miedo, ira, huir? Huir porque me genera desconfort, porque no me genera placer, porque no me genera bienestar, entonces corro, huyo. Pero ¿qué pasa cuando yo huyo? Pues el jueguito me aprieta los dedos, no me deja salir, entonces me genera más malestar todavía, porque si bien yo estoy experimentando tristeza, estoy haciendo todo lo posible para luchar contra esa tristeza, más malestar todavía, más dolor todavía, más lucha interna todavía, más termino yo invalidándome y generándome un propio malestar. ¿Qué pasa si yo, por el contrario, uno los dedos en el jueguito? El jueguito se abre y me permite sacar los dedos. ¿Qué pasa si yo busco gestionar mi emoción? Tal vez una tristeza que yo experimento hoy,
que en 5 o 6 meses no gestionada se vuelve una depresión, en este momento yo me permito expresar la tristeza de la manera que yo la exprese, gritando, llorando, llamando a alguien, siendo acompañada desde el silencio. Cuando yo transito esa emoción inmediatamente baja la intensidad, de inmediato. Y de acá a las 9 de la noche puede que yo esté transitando una tristeza muy diferente a la tristeza que yo puedo estar transitando en este momento. Pero que si yo la inhibo, finalmente va a haber un desborde, ¿sí? Que ya vamos a mirar los tipos de desborde. Entonces, otro factor que influye en la inhibición emocional, el abuso físico, verbal, afectivo, psicológico, ¿sí? Cualquier tipo de abuso infringido en niño, niña, adulto, adolescente, ¿sí? Puede generar una inhibición emocional. Y la negligencia en crianza. Y pilas que desde acá se movilizan muchas familias, desde la culpa, desde el pesar, desde la lástima, porque yo no hice, o porque yo sí hice, o porque me faltó, o porque mi hijo está experimentando dolor. Entonces, en las terapias me doy cuenta que tal vez yo durante toda la existencia no acompañé a mi hijo, no acompañé a mi hija desde la mejor posición, ¿cierto? Y que entonces sentir en ese momento culpa. Y empiezo a permitir que el otro transgreda los límites desde ese pesar y desde esa culpa que yo experimento. Entonces, pilas, la primera alerta. Pero la negligencia en crianza va anclada ¿a qué? A que haya negligencia real o a que este niño o niña que ya es un adulto tenga una herida emocional anclada a algo que percibió que tal vez no fue así, como por ejemplo, partamos básico de un abandono, que incluso yo en varias se las he explicado. Un abandono puede ser real, vámonos para el CDF. Un montón de casos de abandono real. Mamá, papá adoran y aman a su bebé, pero deben de trabajar, como toda familia colombiana. Entonces, ¿qué pasa? El niño, esta mañana amanecimos, desayunamos juntos, éramos la familia ideal, fuimos y dejamos al niño en el colegio y nos fuimos a trabajar. El niño llegó al mediodía a almorzar y tenía una cantidad de demanda emocional porque un niño le jaló el pelo, porque el otro dijo que no quería ser amigo de él, porque lo tumbaron, porque la profesora le dijo que era el mejor estudiante de todos y porque iba a alzar bandera. El niño llega con un montón de contenido emocional para expresar y llega a una casa donde mamá y papá no están, porque están trabajando, ¿sí? Llegan por la noche a la carrera porque hay que hacer almuerzo para mañana, porque hay que despachar, comida, porque hay que realizar tareas, porque sí hay que acostarse temprano para mañana madrugar. Este niño se empieza a percibir como un niño abandonado. ¿Sí? Es una persona que en la adultez tiene una herida emocional de abandono, que cuando yo le expreso esto al papá, el papá dice, yo en qué momento me lo tiré, yo qué hice, yo en qué fallé, no sé qué, y desde acá empiezan a justificar los comportamientos que hay ahora y empiezan a minimizar, pero es que yo no estuve para él, ahora quiero estar, y quiero estar tan en exceso que posiblemente esta persona ya tenga un modo de ser desde la inhibición y que papá y mamá acompañen, es rarísimo, que mamá y papá estén encima, es rarísimo, no, venga, no, abrazar, no me abrace, me ve público, me va a tocar, no me toque. Sí, yo que le voy a contar a usted cuando usted finalmente nunca ha estado para mí. Y eso fragmenta el vínculo con papá y mamá y más se movilizan desde la culpa. ¿Sí? Pero estas pautas de crianza finalmente también dan luz a esa inhibición emocional. Ahora sí, formas de expresar las emociones. Puede terminar borde afectivo o puede terminar en una somatización. Regálenme un segundo, yo silencio estos dos micrófonos acá. Puede terminar en un desborde afectivo o puede terminar en una somatización. ¿Sí? ¿Qué es un desborde afectivo? Finalmente, lo que les explicaba Daniel. Yo se los voy a explicar con un vaso. ¿Qué es lo que pasa cuando cae una gota al vaso? Es muy sencillo que caiga acá, no pasa nada. Hay aire en inhibición y se puede aguantar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el vaso está acá? Puede seguir tolerando, ¿cierto? Y le cae, y le cae, y le cae. ¿Qué pasa cuando el vaso está acá? Cae una gota más e inmediatamente se derrama. Y yo que observo que se derramó por esto. Usted hizo ese drama solamente porque yo le dije que las cosas no eran a su manera.
y sí y no, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que esto fue lo que lo rebosó, pero él no se desbordó por esto, él se desbordó por todo lo que llevaba acumulado. Por todo el contenido acumulado. ¿Sí? Entonces, un desborde afectivo puede desbordarse, pues valga la redundancia, en angustia, en ansiedad, malestar afectivo, depresión, en una crisis, lo que nosotros comúnmente conocemos como crisis. ¿Sí? O puede desbordarse desde lo físico, la somatización, ¿cierto? La somatización de esas emociones. Hay personas que efectivamente se les dificulta tanto el desborde afectivo que terminan somatizando, ¿sí? Entonces, el dolor de cabeza, dolor de espalda, la gastritis, que es la enfermedad por excelencia del estrés, afecciones físicas de salud. En este momento están surgiendo muchísimos estudios frente a eso, y es que todas las enfermedades tienen un origen emocional. Tienen un componente emocional. Y se originan como tal desde la emocionalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, enfermedades que uno diría, claro, se originan desde lo emocional, una depresión, ansiedad, trastorno afectivo bipolar, pero también un cáncer, una diabetes, un vitiligo, Una ¿sí? hipertensión, los secretos familiares, ¿cierto? Esos antecedentes familiares que no se hablan en la familia, que no se colocan sobre la mesa, esos antecedentes patológicos, psiquiátricos también se encadenan enfermedades patológicas en las familias y que también se heredan, porque se hereda el malestar, se hereda el síntoma. Entonces a eso también hay que colocarle cuidado, porque siempre en estos momentos los estudios han demostrado que una enfermedad somática viene acompañado siempre de una emoción, de algo que usted no ha resuelto. Exacto. Incluso un médico cirujano, un especialista gastrointestinal, se llama Mario Alonso Puig, él se retira de la cirugía y dice, yo estoy buscando donde no es. Yo estoy interviniendo el síntoma y no como tal la generación de la enfermedad. Me estoy equivocando. Y redirige sus intervenciones. Es un médico cirujano, pilas, no es un psiquiatra, no es un psicólogo, es un médico cirujano, es que es un científico, ¿sí? Que empieza a observar esto y empieza a hacer unas intervenciones diferenciales. Pablo Gómez, psiquiatra colombiano, para que lo investiguen, para que lean artículos de estas personas. Mariam Rojas, psiquiatra española. ¿Sí? Todas estas personas hablan de ¿qué? De que todas las enfermedades, todas, se explican desde un origen emocional. ¿Sí? Entonces, se va el desborde afectivo, que es lo que uno esperaría, ¿cierto? De una inhibición, y está el desborde físico, que se va a una somatización de una enfermedad. Entonces, en este hilo, ¿qué es el desborde emocional? Es el resultado de la represión continua de emociones, ¿sí? Es esta explosión. Exactamente esto. ¿Cómo se ve un desborde? Un desborde se puede ver desde una patología o simplemente desde una crisis. Entonces, la represión continua de tristeza en una depresión, la represión continua de ira en un trastorno de personalidad oposicionista desafiante, ¿sí? De miedo en ataques de pánico, de amor en una dependencia emocional, ahí desde lo patológico, ¿cierto? Desde lo no patológico en una crisis, lo que nosotros comúnmente llamamos como crisis, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo se aborda una crisis? ¿Cómo se debería abordar una crisis? ¿Qué es lo que uno debería hacer ante una situación de crisis? Pues digo yo, no sé, de pronto en un momento de crisis, de desborde emocional, de pronto estar ahí acompañando que estar diciendo cosas. De pronto pienso eso. Sí. Yo pienso que salir corriendo para el psiquiatra. Salir corriendo para el psiquiatra. Desde la intención de como padres y seres humanos que creerían que cómo se podría abordar una crisis.
Pues digamos en el caso mío, lo que hace poco pasó, cuando yo llegué y Elena estaba pues así como, ¿qué hice yo? Primero pues logré que hablar. Desde ella soltó como todo. Entonces lo único que yo hice, la hablé, ya la cogí, respiró y ella lloraba. Y yo dije, vaya a su cuarto y siga llorando. Porque fue como el momento en que ella colapsó, ella hizo pum, y solo lloraba y pues me expresaba las cosas. Entonces uno pues sí está pendiente de todo lo que dice, porque entonces en ese momento cuando uno dice, viene acá y dice, vea, dijo esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Pero como que fue el momento en que ella expresó muchas cosas que veníamos, que es lo que pasa, que ella como que decía, no sé qué siento, no sé qué tengo, no. Y fue el momento que ella dijo, no puedo más, no tengo mucho peso, y llorarla como que la soltó un poquito, entonces no era, venga, deje de llorar, no, si tiene que llorar lo que decía ahorita, pues, llore, Elena, porque no, en este momento no hay nada más que hacer, sino que usted llore y se suelte todo lo que trae y lo que está cargando en este momento. Y yo creo que desde ese colapso estos días ella ha estado como un poco más tranquila. Entonces yo digo que es eso, es como estar pendiente de todo lo que dice, porque en ese momento ella dice unas cosas que yo decía, Camila, ella nunca había dicho ni eso. Ella en qué momento estaba pensando eso, porque nunca lo había escuchado ni antes, y ahorita tampoco. Y entonces yo digo, venga, tenemos ahí una alerta, porque lo está expresando muchas porque en algún momento lo pensó. Pero pues es como la alerta que ella en ese momento nos da, y el resto es lo que dice, siga llorando y debe llorar. Y apenas debe llorar, venga, que se tiene que comer de agua, pero no puede comer. Y ya, pues así. Pero lo que eso fue como, digamos, la forma de que todo con la que estuvo Elena en esos días. Y súper asertivo. El punto es validar esa emoción, ¿sí? Cuando ya se genera un desborde, ¿qué pasa cuando yo le empiezo a decir no se riegue, usted no se puede regar? ¿Sí? Porque está llorando, otra vez usted con esos dramas, otra vez usted con el tema, pero es que ese tema ya lo hablamos, eso ya tenía que superarse, eso usted tiene que dejar el pasado fuera porque pasado y pisado. Entonces, miren cómo anulamos la emoción, miren cómo anulamos la emoción. Es importante también reconocer que lo que tú haces, que es muy asertivo, cabe la posibilidad que ella, en vez de desbordar la emoción, te busque y te diga, mamá, necesito hablar. Porque como ella reconoció mi emoción, reconoce también el mérito de decir, yo escuchada. Entonces eso va a generar un poco más de confianza y empatía con lo que yo estoy diciendo. Es importante que en medio de una crisis usted también esté tranquilo. Si usted no está tranquilo, no se acerque, porque lo que va a hacer es exacerbar esa emoción, alterarse mucho más y muy posiblemente llegue a una agresión, ¿cierto? Lo primero es usted que va a hacer la contención, piense si usted está capacitado en este momento emocionalmente para poder intervenir. Y si no, trate de calmarse, porque si no hay nadie más le va a tocar a usted, pues trate de calmarse, respirar profundo, ¿cierto? Y empezar a tener pequeños acercamientos. No atosigarla, no abrazarla y mamita tranquila, no. ¿Por qué? Porque ya está en estado de vulnerabilidad. Y cuando uno está en estado de vulnerabilidad, uno no quiere que lo toque. Ese siempre es el instinto, es el instinto animal que nosotros traemos. Y es ese primer instinto de no agarren, no me toquen, porque está en un estado vulnerable, voluble, en donde es una esponja que uno le hace así y rebota. Entonces, lo primero, tranquilícese usted, acérquense estratégicamente a la persona. Inclusive, un acompañamiento desde el silencio también puede hacer parte de un acompañamiento emocional. Hay veces las personas solo quieren que usted esté ahí. O hay veces hay personas que usted quiere que empiece a hablar de por qué te sientes así. ¿Quieres que haga algo por ti? En este momento tú quieres que haga algo por ti. Yo creo que esa también sería una pregunta muy estratégica, ¿cierto? Y no pensar, disopando cuál fue la causa, incluso qué le pasó, no, más bien qué puedo hacer por ti en este momento para que tú puedas sentirte bien o puedas sentirte mejor. Y cuando esa persona habla y expresa, ahondar frente a lo que está expresando, ¿sí? No mitificar, no callar. Entonces, por ejemplo, ante la alerta de un suicidio, ay, pero usted qué hace pensando esas cosas, pero si usted lo tiene todo en la vida, ¿usted por qué se quiere matar? O entonces yo no le voy a preguntar más sobre eso porque entonces significa que yo podría llevar a mi hija o a mi hijo al suicidio, ¿y qué tal? Por el contrario, eso da alertas, eso permite que ustedes conozcan la situación. Una de las herramientas más importantes, preguntar, ven,
¿cómo te suicidarías? ¿Cierto? Eso a mí me da cuenta si hay un plan estructurado o si simplemente en este momento el desborde es tanto, la experiencia de la emoción es tanta que se quisiera desconectar. Pero yo creo que todos los seres humanos hemos vivido eso en algún momento, un desborde emocional a punto tal que nos sentimos agotados, que nos sentimos cansados, que decimos, ¡ay, ya! Es más, es súper importante también tener muy en cuenta que en ese momento la persona solo quiere ser escuchada. La persona no va a resolver la situación que le generó esa emoción de forma inmediata. Es más, no sé si se pueda solucionar en ese momento, tal vez en otro momento donde esté en otro escenario, pero en ese momento ella solo quiere ser escuchada. Y ojo con los comentarios como papás, que también nosotros empezamos a generar ciertas confrontaciones y ciertos rótulos en la relación cuando yo empiezo a comparar, ¿cierto? Que es una también de las estrategias que como padres tenemos que empezar a analizar, es, pero mamita, si su hermana también tiene eso, y su hermana no le ha pasado nada, porque miren que no estoy invalidando la emoción directamente, pero indirectamente la estoy invalidando totalmente, porque ella es un ser humano diferente a su hermana. Entonces muchas veces empezamos a tratar de tranquilizarla desde la comparación, pero lo que estamos haciendo es anularle y decirle, mamita, eso no es nada, usted no puede sentir eso, porque eso es lo que generamos a partir de la comparación. En ese momento tenga presente que solo ella quiere ser escuchada. No se acerque con prejuicios, no se acerque con interpretar la situación o hacer juicios de valor. En este momento no puede ser señalada y juzgada. Deje sus juicios a un lado y escuche, solo escuche. Así se aborda una crisis. Al otro día tal vez se sentarán sobre la mesa a conciliar lo que puede ser conciliado. Pero en ese momento solo estamos para escuchar y para que la persona pueda entrar otra vez a su estado estable. ¿Y vas a preguntar? Te pregunto algo. O sea, desde la tristeza, desde el dolor, pues sería así. También sería desde la ira, el reclamo, el señalamiento, la rabia, o sea, cuando se exaspera muchísimo, quedaría como, sería lo mismo. Sería también esa misma forma de manejo de crisis. Sería permitir que la persona experimente lo que está experimentando, pilas, sin transgredir los límites, ¿cierto? ¿Cómo sería esa ¿Cómo parte? sería eso? Con verbalizaciones específicas que generen violencia en ti. Y cuando sucede eso, ¿cómo sería la expresión? La recomendación inicial es, por ejemplo, que tú no te enganches, ¿sí? Si no tienes las herramientas para contenerlo en ese momento, porque entonces vas a generar ¿qué? Que tú le respondes y él te responde y tú a él y se vuelve. Además porque ese es el objetivo de la persona, Sería ¿cierto? Engancharse. Sería el silencio. Ajá. Sí, sería? no, bueno, también el silencio puede ser porque ¿O está cómo en medio de la euforia, ¿cierto? Pero primero los mismos síntomas, o sea, tratar de usted neutralizarse y si le contestes calmada, podemos hablar. Mientras tanto, te acompaño desde la distancia. Si quieres hablar, dilo. Si me quieres decir cosas, dale. Pero te voy a estar esperando en este momento cuando tú te tranquilices. Y se retiraría. Y a una distancia Desde el prudente respeto. también, porque estamos en constante vigilancia también con el paciente, ¿cierto? Con la persona. ¿Sí? Pero el que yo le grito, ¿quién tiene más autoridad? E inmediatamente va a haber un gancho porque la otra persona está lista para combatir en la batalla, ya está lista armada y necesita con quién pelear. Entonces, mira, a ver si usted también se va a poner como soldado para pelear, o más bien se retira y dice, bueno, esperemos, cuando tú te calmes, yo te voy a escuchar y todo lo que tú me tienes para decir lo voy a admitir, o sea, te lo voy a escuchar porque observo que necesitas decirme muchas cosas y desde el enojo, y está bien, porque sé y observo que te siento enojada, mira conmigo, porque creo que te he hecho daño. Quiero hablar de eso, pero hablemoslos calmadamente, sentémonos a dialogar. Miren, yo también como resignifico y reconozco la emoción. Siento que estás enojada, siento que te duele algo, siento que tienes ira, siento que quieres acabar con el mundo, pero yo te voy a acompañar, te voy a estar esperando acá para cuando quieras hablar conmigo, porque me interesa mucho lo que estás sintiendo en este momento. Porque si yo te he hecho algo, yo tengo que remediar, yo tengo que reparar eso que te he hecho daño, y por eso es tu ira, y está bien sentirlo, te voy a estar esperando. Así abordo una crisis, reconociendo algo.
¿Listo? Porque entonces a veces también nos enganchamos. Entonces, ¿qué? Saco ver aquí la casa pues de este ¿quién tiene el control de quién? Entonces empiezan a jugar unos egos y un poder y un control. O a veces es no solamente no, disculpen, perdón, Ajá. qué pena que usted no lo quise hacer, y la otra persona en la crisis desbordada y echando el cuento todo desde esa, y no, qué pena, disculpen, no fui yo, pero sigue en esa crisis, entonces. Pero en sería ese momento ella no va a entender ese Exacto. perdón. O sea, Antes se ella- estás alimentando más como el de ellos. usted la cagó. Exacto. Sí, Sí, o sea, sí, siempre Es hay que alimentando tener- más el ego y el orgullo que tiene. Y el dolor y el Y el malestar, dolor, ¿cierto? sí. Finalmente la crítica que está haciendo. Además, porque cuando yo también me posiciono muy sumisamente, digo, bueno, perdóneme, es porque yo estoy diciendo, no haga eso, Casi no haga adoro. eso. ¿Cierto? No haga eso, no se enoje, espere, no vaya a hacer. Mire también cómo invalidó, así me están pidiendo perdón, pero es que no hay muchas formas de pedir perdón. Y el perdón no solo es una palabra, o sea, un perdón va mucho más allá, debe ser mucho más simbólico, creería yo. Entonces, en ese momento, así esté histérica, esté enojada y esté diciendo muchas cosas que duelan, hay que dejar que ya desborde, que ya necesita sacar eso que tiene, que la incomoda emocionalmente. Pero ahí también hay algo importante que empieza a jugar y pilas con los límites, ¿sí? Porque yo hasta donde permito que mi hijo, que mi hija, que mi pareja tenga un espacio de desborde y de gestión emocional que yo desde la empatía lo comprendo y hasta qué punto también permito que transgredan los límites del respeto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ante una descompensación motora, inminentemente hacer uso de la autoridad legal, ¿cierto? De un llamado al CAI, de un llamado a la policía, a la patrulla, a la patrulla que cubre el sector, ¿sí? Porque si bien yo acompaño desde la comprensión de la situación, también acompaño desde el límite, ¿sí? Y yo sí soy su mamá, sí soy su papá y posiblemente me haya equivocado en muchas cosas, pero tampoco soy el saco de boxeo, donde usted viene y da, y si bien yo desde la empatía comprendo muchas cosas, tampoco voy a dejar que usted transgreda el límite, ¿sí? Porque yo también, como figura de autoridad, le enseño a usted a respetar la autoridad y a que tiene todo el derecho de experimentar, pero no a esa descompensación física, porque hoy soy yo mamá, mañana es pareja, mañana es hijo, mañana es jefe, ¿sí? Entonces, para reflexionar, que nos parece súper importante que cada uno se haga esta pregunta y se lo responda. ¿Cuál es la emoción que más experimento? ¿Qué emoción me desborda? ¿Cuál es la emoción que tiene mi diario vivir más común, más presente en mi vida? ¿Con qué emoción me relaciono todo el tiempo? En mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, con mi hijo. Desde que me levanto, ¿cuál es esa emoción que inmediatamente sale de mí? ¿Qué emoción no aparece en mi vida y puedo estar evitando? ¿Sí? ¿Qué emoción para mí no es común, no es normal, no es cotidiana y tal vez no es que no la experimente, sino que tal vez la esté viviendo y la esté evitando? ¿Sí? ¿Cómo gestiono mis emociones? Las gestiono de una manera asertiva, me valido, así como yo adquiero herramientas para mi hijo, lo que les decía al principio de la sesión, así como yo adquiero herramientas para hacer una buena red de apoyo para mi hija, para mi pareja, también las adquiero para mi propia vida. Sí, sí, entonces yo permito que mi hijo valide su emoción, que tenga un espacio de gestión, pero yo me valido. Yo valido cuando tengo tristeza, yo valido cuando estoy frustrada, cuando me siento inconforme, cuando experimento una de mis emociones negativas. ¿Sí? Este espacio es también para que ustedes
en la virtualidad puedan ir respondiendo estas preguntas. Tengan muy en cuenta todo lo que están respondiendo, porque muy posiblemente ellos es lo que están proyectando así. Y yo soy un adulto que no sabe gestionar sus emociones. Eso es lo que usted también está proyectando con su hija. Podemos recordar tipos de emociones. Claro que sí. El enojo, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, Miedo, miedo, asco, asco. Bueno, o si usted es un papá que también se silencia, o usted es un papá también que se guarda todo, pero quiere que su hijo tenga mucha confianza con usted y le cuente todo. Pero cuando usted tampoco genera confianza, ojo como lo que estamos proyectando también como padres. Cuando yo hablo de proyectar, es que inconscientemente nosotros también, a partir del ejemplo y de nuestra estructura física y desde nuestro lenguaje no verbal, enseñamos al otro. Entonces, si yo gestiono a través del grito, del grito, del enojo, del ataque, y no solo eso, es de la alegadera todo el tiempo que no tiene ningún objetivo porque no es trascendental, no soy contundente, sino que siempre me paro desde la queja, alego todo el tiempo y creo que así van a aprender. Miren cómo está transmitiendo esa emoción, cómo se está dando a conocer, a comunicar. ¿O cuál es la emoción que usted está evitando? Que no quiere responsabilizar al otro, porque toda la carga se la ha hecho a usted, porque usted se responsabiliza no solo de las necesidades inmediatas, sino de las necesidades emocionales de todos los miembros del sistema familiar. Y usted se carga con esas responsabilidades también, y evita también hablar de eso. Es que nosotros como cuidadores también sufrimos mucho. Nosotros también nos enfermamos como cuidadores. Y por eso es tan importante que ustedes asistan a estos procesos de participación. Porque ustedes tienen que empezar a generar conciencia de que ustedes también necesitan gestionar esas emociones, esos duelos no resueltos, sus situaciones existenciales. Porque no entiendo tal cual. tal cual. O tal vez usted con tantas ocupaciones en el día está evitando una emoción. ¿Cuál será esa emoción que usted está evitando? Y se ocupa lo que más pueda para no generar lo que tiene que confrontar. Y se ausenta de la casa porque posiblemente le dé miedo confrontar esa emoción a esa persona que usted necesita conversar, o dialogar, o participar, o negociar. Piense también cómo está habitando esa emoción. Bueno, por acá en el chat alguien levanta la mano. No sé si alguien quiera participar, quiera decir algo. Comentar. No, no. Hola, muy buenas noches para todas y para todos. Pues sí me gustaría aportar aquí algo y pues es agradecerles primeramente. No sé, pues llegué como 3 minuticos tarde y no sé quiénes han sido las personas encargadas del día de hoy, pues de la terapia multifamiliar, pero en realidad que ha estado súper chévere. Les agradezco muchísimo por generar estos espacios semana a semana y siento como que de pronto también lo puedo asimilar como no solamente con la persona a la cual está generando su asistencia en Medicol,
sino que también lo puedo relacionar con otra persona familiar que también lo requiere. Entonces, digamos, estos temas le ayudan a uno como a entender tantas cosas. Entonces, sí, agradecerles a ustedes por estos espacios tan valiosos. Muy bien. Además, porque Alejandra tocas un tema súper importante, es que esto sirve para la vida. O sea, esto no solo es porque ustedes están en este proceso, esto sirve para un amigo, para un familiar, para una persona que lo necesita. Esto es formación de vida. Y ustedes también se están formando para eso. Excelente participación y comentario. Gracias, Aleja. Bueno, ahora sí llegamos al punto que les decía, cómo influye la crianza en esa inhibición y en ese desborde. Muy bien. ¿Cómo creen ustedes que puede influir, aportar, demostrar la crianza? ¿Cómo nosotros creamos a nuestros hijos en esa inhibición emocional? Primero, una tradición que nosotros hemos escuchado hace muchos años es que ay, los hombres no lloran. Parece que eso no es nada, eso no es nada, eso es una pruebecita, parece que eso no pasó nada. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso en la vida? A mí me pasó. A mí me pasó. ¿Cómo influyen también esos métodos tradicionalistas y esas formas de crianza que nos han venido creando a nosotros como padres y que también comentamos con nuestros hijos? Esos modelos de crianza, hablo de unos métodos permisivos, hablo de unos métodos autoritarios, en donde pasamos de un extremo al otro extremo. Entonces, si soy muy autoritario, de genero inseguridad, vamos a niño. ¿Cierto? Y si soy muy permisivo, ¿qué genero en mi hijo? Tiempo, la inseguridad. Pero también puede empezar a una desafiantes. Esos modelos de crianza también afectan la inhibición y el desarrollo emocional desde un carácter fuerte, desde reglas estrictas, desde una comunicación muy totalitaria, muy autoritaria, donde solo yo tengo la jerarquía y que los miembros familiares no participan, porque la única persona que toma decisiones soy yo, porque soy el papá. Y el resto de los miembros familiares no participan en ningún momento. Yo estoy inhibiendo no solo la participación, sino la emoción. Esas jerarquías familiares también influyen en el comportamiento del niño, adolescente o adulto. Siempre, siempre va a tener una secuela, una consecuencia en la edad adulta. En su inseguridad, en su baja autoestima, en relaciones dependientes. Entonces, miren cómo esa poca flexibilidad en los métodos autoritarios genera esa inhibición emocional, a que mi hijo permita buscar ayuda, pero no busca a los papás, busca afuera, porque adentro no se siente partícipe y no se siente escuchado en el sistema familiar. Porque creemos, a veces, nos damos ideas irracionales, que porque somos los papás, somos los dueños de la vida de nuestros hijos. Y ellos también son seres humanos. Y en algún momento también se van a independizar y van a tener autonomía. Y por ser seres humanos necesitan un voto de participación de lo que están sintiendo. Entonces miren cómo ese método autoritario también empieza a influir en el desarrollo de todas las esferas de su desarrollo en ese ser humano. Con unos métodos violentos. Con unos métodos, nuevamente, la redundancia, estrictos, autoritarios, agresivos. Otro súper, que lo indico como fácil, padres que no demuestran las afectaciones de amor. Ay, ella sabe que yo la amo, le doy el colegio, le doy para que salga con las amigas, para que se vaya para el centro comercial, le doy los zapatos de moda, le doy el bolso de moda. Ella sabe que yo la amo, pero yo no le doy un beso, pero yo no le doy un abrazo, pero yo no voy para la cama a acostarme con ella. Le digo, mami, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste hoy? Y esta muchachita, ¿qué pasó con esta Juliana? No tengo ni siquiera conversación. Es más, no conozco las amigas de mis hijos, ni los amigos de mis hijos, porque no tengo demostraciones de afecto.
Entonces, cuando no hay demostraciones de afecto, yo que le estoy enseñando a mi hijo, aquí la gente no quiere demostrar afecto frente al otro. Y luego después vengo y reclamo que porque ella no me quiere y no me hace caso, porque no me reconoce, porque usted no le reconoce, porque usted es ausente en ese medio, porque cree que solo lo estricto y lo exacto es. Miren cómo ese modelo autoritario afecta en la construcción de la identidad y el desarrollo de ese ser humano. Ahora bien, vámonos para el otro extremo. Cuando entonces han sido muy fuertes conmigo y yo no voy a hacer eso conmigo, entonces me voy a un método muy permisivo, donde dejo que él haga lo que quiera, donde dejo que él experimente y desborde su desarrollo como él quiera. Y va a llegar un momento que tiene tanta satisfacción que ya nada le produce placer, ya nada le produce placer, nada le produce placer. Y es cuando yo empiezo a experimentar por otros lados, en consumo de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Muy posiblemente mi intento suicida, porque no encuentro un sentido de vida, porque yo no le puse límites a mi hijo, desbordó sus emociones, desbordó su enojo, desbordó su alegría. Él me quedó un método permisivo. Y en ese mismo método permisivo yo permití que no visualizara, que no hubiera el límite, que se desbordó tanto que se alejó de su propia realidad. Miren cómo los modelos empiezan a afectar en el desarrollo y en esa inhibición. Porque es que la inhibición a veces es buena. Porque la inhibición a veces me ayuda a pensar antes de actuar y a decir, si me como esto vencido, no me puedo hacer daño, no, más bien no me lo como. Y con algo me ofrecen cualquier sustancia psicoactiva. La inhibición me ayuda ahí a decir, no sé, si lo pruebo, ¿qué pasa? Esa inhibición me ayuda, pero cuando yo tengo un método tan permisivo, pues obviamente esa inhibición no existe. Todo lo exploro. Y todo lo quiero saber, y todo lo pruebo, todo lo hago. Entonces tengo una sexualidad muy precoz. Entonces tengo un desarrollo muy precoz. Y ya va a llegar un punto en que todo para mí es un plan. Y no logro tener una emoción exacta en mi vida. Esas emociones normalmente en nuestra vida varían. En un momento estamos enojados, en otro momento estamos alegres, en otro momento estamos pasivos, nuevamente volvemos al miedo, nuevamente así. Pero hay situaciones en donde nada, no hay una fluctuación de emociones. ¿Sí? Entonces siempre pensamos en ese adiestramiento en donde el niño debe ser bueno, un niño debe ser malo, un niño bueno, juicioso, calmado, quietecito. A mí me parece a veces chistoso cuando los docentes llaman y dicen, es que el niño es muy inquieto, pero el niño tiene 5 años, es que es un niño de 5 años debe de ser inquieto, porque está explorando el mundo, porque está conociendo el mundo, porque está haciendo relaciones, y por eso debe ser inquieto. Entonces, porque lo vemos juicioso, que no le dice nada, él es bueno, pero realmente no sabemos qué pasa más allá. Y miren cómo empezamos a categorizar a nuestros hijos, como buenos o como malos. Porque es que el mal saltón, el más inquieto es el malo de la familia. Miren cómo empiezo también a señalizar y a categorizar esas situaciones. Entonces, como a mí ya me tildaron de malo, yo me inhibo, yo no vuelvo a decir nada. No vuelvo a manifestar mi emoción. Porque muy posiblemente esa inquietud sea muy natural dentro de su ciclo vital, pero también pueden tener momentos en que se pasa y no puede ser tan normal, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros categorizamos a nuestros hijos y cuando los categorizamos, le ponemos la etiqueta, empezamos a generar inhibición a nivel emocional. Porque tengo que ser tan perfecto como dice papá, o si no seré muy malo. Es que los niños buenos no decimos que estamos enojados, no como no seas llorona, no seas dramática, nadie te aguanta,
Las niñas no gritan, las niñas son calmadas, las niñas son decentes, las niñas se sientan bien, las niñas no se sientan nada. Un adiestramiento de cómo tenemos que ser exactamente, perfectamente. Y ustedes se ponen a mirar y los chicos hoy en día quieren alcanzar un perfeccionamiento que no existe, porque nosotros somos seres humanos completos, diferentes, distintos, donde todo el tiempo cambiamos. No podemos ser perfectos porque el perfecto no existe. Pero miren desde tan pequeños cómo empezamos a moldear esta situación y cómo le empezamos a generar ciertos estereotipos a mis hijos de que deben de ser perfectos en una sociedad tan dócil y tan dura. Los niños no lloran, como lo había hablado ahorita. Usted es un varón, ¿cómo va a llorar? ¿Qué le pasa? Y créanme, en terapia familiar hay padres que se desbordan del llanto y se contienen. Eso acá les empieza a temblar. Y ellos se van con ese dolor acá. Y yo les digo, miren, o sea, miren socialmente también cómo pensamos que si un hombre llora, perdón la palabra, es una loca, es una niña, es un gay, ¿cómo los etiquetamos? Como si los hombres no sintieran. Como si los hombres no fueran abusados sexualmente también. Es más, en este momento hay investigaciones donde puede haber probabilidades de que los hombres pueden ser más abusados, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? De que el hombre no pone la demanda, porque cuando el hombre pone la demanda, el policía cae y se burla de él, y él retrocede la demanda. Le hago más caso a la mujer. Miren cómo empezamos a categorizar socialmente nosotros también ese tipo de división social. Los hombres son abusados. Física, psicológica, emocionalmente y sexualmente también. Pero por ser hombre, ¿cómo voy a ser abusado? Eso le creen a una mujer, pero a un hombre poco. Entonces, por eso, las estadísticas marcan de que las mujeres sexualmente somos más abusadas. Pero porque ponemos demanda y porque la ley nos cree más a nosotros. Miren también cómo el sistema nos enseña a observar la sociedad de esta manera. Miren lo importante que es. Eso también es una inhibición emocional, en donde a los hombres no les pasa nada, pero a las niñas sí les pasa todo. Es que un hombre debe ser fuerte. Y a una mujer no se le puede salir después de las 8 de la noche porque es mujer, pero a un hombre sí se le puede salir después de las 9 de la noche. Miren cómo crecemos con esas creencias irracionales. Seguimos siendo seres humanos iguales. Iguales pero diferentes también. Muy bien. Y finalmente, entonces, en base a estas situaciones, se genera ¿qué? Un sistema de creencias en ese ser humano. Sistema de creencias a partir de ¿qué? De la programación, de no puedo ser dramática, no tengo que ser llorón, no puedo ser, no tengo que ser, no puedo demostrar. ¿Sí? Esta carta la queríamos traer como un ejercicio para que todos reflexionemos. ¿Sí? ¿Alguien la quiere leer? La leemos. Bueno, dice así. El último día de clases de tu hijo, llegas a la casa y ves que tiene su cuarto limpio, ordenado y desocupado. Mientras piensas que abandonó la casa, te das cuenta que hay una carta encima de su escritorio que dice: papá, lamento tener que comunicarte por escrito que decidí irme de casa con mi nueva novia. Yo sabía que si lo hacía personalmente, mamá y tú me harían un escándalo. Yo la amo mucho, pero yo también sabía que ustedes no estarían de acuerdo con nuestra relación, porque ella tiene un piercing, algunos tatuajes, se viste con ropa muy pequeña y bueno, es algo mayor que yo, pero no solo se trata del amor que siento, ella está embarazada. Se llama Sara y está segura de que seremos muy felices. Al fin de cuentas, ella tiene un remolque en el bosque y toda una montaña de leña
que alcanza para calentarnos todo el invierno. Soñamos con tener muchos hijos. Además, Sara me abrió los ojos al hecho de que la marihuana no es tan mala como todos dicen. Por eso estamos pensando en cultivarla para nosotros y vender la que sobre a otras personas de mente abierta, para que nos quede dinero para comprar algo de cocaína. ¿Sabías que puede tener efectos terapéuticos si usas una pequeña dosis? Si se usa una pequeña dosis. Rezo mucho para que se encuentre la cura para el SIDA. Hay que curar a la pobre Sara. Ella se lo merece. No te preocupes por mí. Ya tengo 15 años y puedo cuidarme solo. Un día pasaremos a visitarlos para que puedan conocer a sus nietos. Con amor, su hijo Joshua. Muy bien. ¿Qué pensamos de esa carta? ¿Cómo la cogen? ¿Qué harías si, por ejemplo, llegas tú y Alejandra te dejó esa carta encima de la cama? Los papitos que están de manera virtual, ¿cómo la ven? No, ¿Qué pues gracias. sienten? ¿Qué sienten? No, como si me metieran en otro mundo, como todas esas cosas, a qué horas, o sea, no sé, no sé, yo pensaría que me están haciendo una broma o que hay una cámara. ¿Qué emociones, qué emociones sienten al leer esa carta? ¿Cuáles son esas que se les invaden en este momento? Pobres papás de Joshua. Susto, temor, confusión, frustración, todo. ¿Qué pasó aquí? Ajá, pues. Ujú. Exacto, esa carta no dice Joshua, esa carta dice Alejandra, esa carta dice Juan Diego, María José, esa carta tiene tiene el nombre específico, tiene a Jerónimo, exactamente ahí da el nombre de su hijo, es su situación en este momento. ¿Qué harían? ¿Qué experimentarían? Ay, Dios. Como leerla, volverla a leer, calmarse y irlo a buscar. Listo, entonces si lo volvemos a leer. 1, consume marihuana. 2, Sara está embarazada. 3, tiene SIDA. 4, La cultivan. van a cultivarla para generar ingresos. Aparte de eso, también consumen cocaína. Sara tiene SIDA. Ajá. Y tienen pensado tener más hijos, o sea, que algún día se lo- exactamente. Entonces ya la volví a leer y digo, ay, huevo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué harían? Recordarla como desaparecida. Y empezar a buscarla contra él de las fechas. Sí. No, buscarlos para ver si todo eso que dice esa carta es verdad. Primero, Ella guarda la esperanza. No sé, 50 Yo llamadas perdidas, búsquedas, Hola. llamadas a la policía, ¿qué harían? yo Mando una en este, cheta de despedida. no, yo lo buscaría y trataría de ayudarles, porque al fin y al cabo es mi hijo, va a ser mi nuera, la mamá de mis nietos. Yo trataría de ayudarles, porque siempre yo he dicho que cuando uno quiere lo que los hijos quieran, es más fácil que los desquieran. Entonces, cuando más se les prohíbe, es mucho más fácil que los atraiga. Pero si los voy a coger en el regazo, en la casa, y les vamos a ayudar, yo pienso que es más fácil disuadirlos y que tengan ayuda, creo yo. Muy bien. Es que lo que yo percibo no son las palabras de marihuana, de coca, de sida, de hijos, sino que el trasfondo es que nos estamos enfrentando a otro mundo, totalmente que no nos imaginamos. O sea, nosotros tenemos un mundo ya Establecido. cuadriculado, establecido, y nuestros hijos son un mundo que no sabemos muchas veces qué puede alcanzar,
que puede percibir y que cualquier situación que se salga del entorno de nosotros, pues se vuelve el SIDA, la marihuana, la coca, los hijos, una situación crítica. O sea, esas palabras que colocan ahí, lo veo es que se sale del entorno mío. Y al salirse del entorno mío, es un caos para mí. Ajá. O de pronto ahí también están diciendo, es como un llamado de atención al papá. Mire todo lo que puede pasar, mire, eso es una calamidad impresionante. Usted ni se dio cuenta cuando pasó. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque imagínese que Miren más allá. ¿Por qué dejó la carta y por qué no se sentó a conversar? Porque no con el papá no se habla. Sí, pero confianza. se ve Ajá, muy No, bien. no se comparte. Ujú. Muy posiblemente Joshua no tenga confianza con su padre. Pues eso es lo primero que uno hace. Está. ¿Dónde está la cámara? Bueno, pues esta carta tiene una postdata. Y dice, papá, todo lo anterior es un invento. Estoy en casa de Sam. Solo quería recordarte que hay cosas peores que las malas calificaciones de este periodo, que están en la mesa de la cocina. Llámame cuando pueda regresar a casa. Los amo, ¿no? ¿Cómo estamos pues con esa inhibición? ¿Ah? Todo lo que tuvo que hacer Johnson para poder contarle que perdió 3, 4 materias. Es decir, cómo actuamos nosotros también desde ese desborde emocional cuando nuestros hijos cometen errores, ¿cierto? Necesitan conversar con nosotros. Y no hay gente que no lee la postdata. Ahí ya quitado bastante. No, de la casa yo puedo chillar. Erika, te escuchamos. Sí, pues es que Joshua también les decía ahí en la carta, pues antes, y digamos que como de fondo en la carta decía que estaba buscando como personas de mente abierta, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí estaba percibiendo que sus papás eran tan cerrados y era tan difícil comunicarse con ellos que tuvo que hacer eso. Imagínense ustedes, pues como todo lo que tuvo que inventarse para poder llamarles la atención. Entonces, digamos que también es un llamado para saber qué tanto estamos comunicándonos con nuestros hijos, qué tanto sabemos de lo que ellos están pensando, están sintiendo, y qué tanto estamos abiertos para entenderlo, ¿cierto? Por eso es importante, pienso yo, que debe haber entre padres e hijos demasiada comunicación, demasiado entendimiento. En cuanto a la mente abierta, pienso que es más en cuanto a la misma comunicación, el explicar temas que, digamos, a veces los padres no tocan con uno. Digamos, yo soy una persona que yo no tengo hijos, pero mis papás desde muy pequeña tocaron muchos temas conmigo de la vida, en cuanto a drogas, en cuanto a licor, en cuanto a, bueno, todos esos tipos de temas que desde la adolescencia pienso que deben de tocar con uno. ¿Para qué? Para que en la adultez o digamos desde la niñez no vaya uno como a cometer tantos errores. Por eso es importante la comunicación, tener como la confianza entre padre e hijo y ver más allá de que más que padres debemos ser amigos. Super, Natalia, muchas gracias. Bueno, Entonces ahí que nos coloca también a pensar ese mensaje y es cómo estamos abordando a nuestros hijos, desde qué emoción estamos abordando a nuestros hijos, cómo son las formas de comunicación, cómo son las formas de escucha con mi hijo. Primero, pues bueno, dar gracias a Dios que es una broma, que son las calificaciones, pero realmente yo me puedo sentar a pensar, bueno, ¿el por qué hace toda esta parafernalia? O sea, ¿será que cómo estoy actuando, cómo lo estoy castigando, cómo lo estoy hablando, cómo le estoy imponiendo, cómo estoy negociando? ¿Cómo establezco mis límites también como padre? Eso es para que nos pensemos también nosotros como padres y cuál es el rol que nosotros estamos ejerciendo ahí. bueno, y ya como para finalizar, nosotros quisiéramos dejarles como tarea este libro, Los 4 acuerdos de Miguel Ruiz, ¿sí?
Miguel habla en este libro frente a esos acuerdos que yo debo hacer conmigo mismo para tener una comunicación más asertiva con el medio y conmigo, ¿sí? Son como esas creencias que yo tengo instauradas, empezarlas a transformar por estas 4 específicas, ¿sí? Pilas, ser impecables con las palabras. ¿Qué le digo yo a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo lo contengo? ¿Cómo lo contengo? Pero también, ¿qué me digo todos los días? ¿Qué me expreso todos los días? Finalmente, las palabras edifican, las palabras construyen, y construyen la realidad que yo quiero o destruyen esa realidad que yo quiero, ¿cierto? Desde ese diálogo, desde ese discurso interno que yo todos los días hago conmigo mismo, conmigo misma. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos felicitamos al día por lo que hacemos? ¿Cuántas veces validamos lo que sentimos y no decimos, es una bobada, o tengo que hacer mejor esta otra cosa, tengo que hacer mejor esta otra, y estar ocupado siempre en estímulos del exterior sin hacer un proceso de introspección y sin mirar hacia adentro? ¿Sí? ¿Qué me digo cuando estoy frustrada, cuando no me salen las cosas como yo deseo? ¿Sí? Ser impecable con las palabras, no tomarse nada personal, porque es que ahí sale el ego. Y entonces hoy María José llegó a la casa tirando las cosas y yo digo, ya vienes contra mí, ya la tienes contra mí. Y resulta que María José vivió algo particular en su realidad durante el día y viene frustrada, viene estresada, ¿sí? Pero yo lo hago parte de mí y entonces me voy contra ella nuevamente con esa relación demandante. ¿Y qué hago? Pues maximizo y posiblemente desborde. ¿Sí? O me interpreto la realidad de otra manera. ¿Cierto? Esto pasa mucho cuando nos tomamos eso personal y esto empezamos a construir la realidad que no es. Entonces, está triste, pero es porque está triste, entonces me lo tomo personal, es por mí, y empiezo a ser un papá muy tóxico también por la emoción. ¿Cierto? O todo lo que pasa en la casa se refiere a mí. No se tome las cosas tan personales, no todo lo que pasa en el mundo es por usted. No hacer suposiciones, siempre preguntar, ¿sí? Esto va muy ligado a no tomarse nada personal. Entonces María José llegó tirando todo a la casa. ¿Qué pasa si yo me detengo? ¿Qué pasa si yo digo, ya esta peladita llegó a hacerme a mí la vida imposible? Siempre es lo mismo y siempre se desbordas conmigo. ¿Qué será lo que quiere? ¿Qué pasa si yo paro y le pregunto, María José, ¿qué te pasa? No, mamá, es que cómo le parece que, y se desborda y uno empieza a identificar, ay, mira, un vínculo que ni siquiera yo conocía. Estoy permitiendo que se establezca ese vínculo desde la confianza, desde que sea yo como padre, como madre, la que la contenga, la que esté para ella como su red de apoyo, ¿sí? Pilas, no hacer suposiciones. Realmente el mundo no gira en torno. No haga suposiciones, pregunta. No te crees imaginarios, pregunta primero qué está pasando. Antes de juzgar, antes de interpretar, pregunta primero qué es lo que está pasando, antes de suponer. Y finalmente, hacer lo máximo que puedo. Cuando yo reconozco que hago lo máximo que puedo, no experimento culpa. Finalmente identifico que es lo máximo que puedo. Pilas, ¿en comparación a quién? En comparación a mis capacidades, en comparación a lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo dar. No a comparación de entonces lo que hizo el papá de mi hija, la mamá de mi hija, la esposa del amigo de mi pareja. ¿Sí? No, siempre desde mis capacidades y desde ahí yo ya no experimento culpa, porque sé que estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo. ¿Sí? Y para finalizar, quería mostrarle esto, que es carta de una hija que no es hija. Esto lo encontramos en Instagram. Papá, mamá, soy tu hija, aunque creo que nunca he llegado a hacerlo de verdad. Tal vez no querías una hija porque fui todo lo que querías, menos eso. De pequeña me acostumbré a hacer todo lo que esperabas. Fui tu confidente cuando necesitabas descargar tu rabia contra mamá o contra papá. He sido tu calma cuando necesitabas estar en silencio, sin ruido, sin que nada te molestara, callando mis emociones y mis heridas para que tú estuvieras bien. He sido buena hija para no darte más dolores de cabeza, ya tenías suficiente con tu vida. He sido la madre de mis hermanos y me he ocupado de todo, ya que no tenías tiempo. Intenté llenar todos tus vacíos emocionales, dándote todo el amor que pude, aunque me perdiera a mí misma.
Y aunque nunca fui suficiente, necesitabas compararme, si tan solo fueras cómodo. Renuncié a mi tiempo para hacerte compañía y que la soledad no te consuma. No quiero quejarme porque me sentiría culpable, pero me hubiera gustado ser un poco más tu hija, porque siento que crecí demasiado rápido por las necesidades de la casa. Pero, no sé, tal vez estoy exagerando como siempre. Solo que en vez de cuidarte, protegerte y apoyarte, me hubiera gustado sentirme cuidada, protegida y apoyada. Y muchas gracias a todos por la participación. Hoy les dimos un regalito. Hoy les dimos 3 consejos estrellas que queremos que se lleven para la casa, que lo compartan con amigos, familia, vecinos, ¿sí? 3 consejos estrellas de los dos Marcelo Severino. Desplieguenlo por YouTube, tiene un canal en YouTube, tiene Instagram,